Buenos días, somos el Grupo 1 y vamos a presentar el tema de la eutanasia y el desarrollo legal que ha tenido desde el año 1997 al año 2015. Existen dos tipos de eutanasia, la eutanasia pasiva y la eutanasia activa. La eutanasia pasiva consiste en omitir o suspender el tratamiento de una enfermedad, por ejemplo una bronconeumonía, o la alimentación por cualquier vía con la cual se precipita el término de la vida. Esto es una muerte por omisión. La eutanasia activa consiste en provocar la muerte de modo directo. Puede recurrirse a fármacos que en sobredosis generan efectos mortíferos. La sentencia C-239 de 1997, en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad, describe el acto de la eutanasia como homicidio por piedad para poner fin a intensos sufrimientos. Este acto incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. Esta definición determina la siguiente pregunta: ¿pueden las personas disponer de su propia vida? En respuesta se presentan dos posiciones. La primera, la consideración de la vida como algo sagrado, dando una respuesta negativa a la pregunta, y la segunda como un bien valioso, mas no sagrado. Con esta se declara la vida como un derecho al cual un individuo puede renunciar cuando las circunstancias no son aptas para el desarrollo de una vida digna, cuando padece aflicciones que no tienen posibilidades de alivio o cuando sus condiciones son tan precarias que la muerte es una opción preferible a la supervivencia. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Marta Marisol Martínez. ¿Cuál es su profesión? Yo soy médico, cirujano general, especialista en medicina alternativa. ¿Sabe qué es la eutanasia? Claro que sí. La eutanasia es un procedimiento que se le aplica a personas que desean ya terminar su vida, ya sea por una causa sin cura o por una enfermedad muy crónica. ¿Cuál es su postura frente a la eutanasia? Difícil, pero yo personalmente no estoy de acuerdo. Pienso que todos tenemos derecho a morir en el momento que nos toque, no asistido por alguien. Pero ya viendo las condiciones de un paciente terminal, lo pensaría, pero si está en mis manos ayudarlo a que logre tener un buen morir, usaría otros métodos. ¿Está usted en la obligación de practicarla? La ley hoy en día nos obliga en cierta forma si trabajamos dependiendo de, pero si es algo personal, digamos que no, yo me puedo negar a, no va con mis principios, entonces no lo puedo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de si trabajo para una EPS, si trabajo para una institución como tal, ¿sí? Va como dentro de mi contrato. Usted como trabaja en esta EPS, pues está obligado a estos oficios, incluyendo esto. Pero yo como médico me puedo negar. Sin embargo, pues eso es lo que se está debatiendo hoy en día. ¿Está o no está el médico obligado? La sentencia del magistrado ponente Carlos Gaviria del 2002, en respuesta al fallo de la Corte del 97, establece que el deber del Estado de proteger el derecho a la vida encuentra el límite en la decisión del titular del derecho. Es entonces la vida un derecho de carácter relativo, no obstante, sea la base primaria de la estructura del derecho. Los derechos fundamentales, a pesar de su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta. En consecuencia, la persona que encuentra en las condiciones planteadas en el Código Penal puede proceder en el ejercicio de su libertad a la ayuda de un tercero para la finalización de su propia vida sin ningún tipo de objeción por parte del Estado. Según la sentencia T-970 del 2015, el Congreso dio la obligación al Ministerio de Salud de regular y cumplir dicha sentencia, mediante IPS, EPS, hospitales y clínicas. El Congreso da luz verde a la posibilidad de acabar con la vida de manera voluntaria mediante la ayuda médica, siempre y cuando un particular mayor de edad decida realizar esta práctica de manera consciente y en uso de todas sus facultades mentales, y por otro lado, que dicho individuo sea portante de una enfermedad terminal. Si las dos condiciones se cumplen, el usuario de salud puede presentar la petición para morir dignamente. Una vez hecha esta solicitud, debe proceder a un comité que evaluará la aprobación o desaprobación de la solicitud. Este comité deberá ser conformado según lo estipulado en el artículo 6 de la sentencia T-97 del 2015 por 3 integrantes, los cuales son un médico especialista en la enfermedad que padece la persona, un abogado y un psiquiatra o psicólogo clínico. ¿Cuál es su nombre? Carmen Ochoa. ¿Hace cuántos años está vinculada a la fundación? Hace 26 años. Durante 13 años fui
voluntaria de la fundación, daba charlas sobre la fundación y luego me vinculé como directora ejecutiva. De acuerdo. ¿Y en qué consiste la Fundación Derecho a Morir Dignamente? O sea, la fundación es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para educar, informar, ilustrar a las personas sobre el derecho a una muerte digna, sobre las alternativas de muerte digna, para que con ese conocimiento las personas se preparen y ojalá logren tener una muerte digna. De acuerdo. ¿Cree usted que la eutanasia favorece la protección al derecho de una vida digna y por ende al de una muerte digna amparados en la Constitución? Sí, claro. O sea, la Constitución Nacional avala el derecho a la autonomía dentro del artículo 16 del Libre Desarrollo de la Personalidad. Yo tengo derecho a tomar decisiones que tengan que ver con mi vida y con mi salud, siempre y cuando que no interfieran con los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. Entonces, pues este derecho a morir dignamente, ¿cierto? Hace parte de llegar al final de la vida como tuvimos la vida, ojalá de una manera digna. De acuerdo. ¿Y qué opina usted sobre el caso del señor Ovidio González? Okay. A ver, digamos que fue un caso emblemático, muy importante, de alguna manera importante, que ha salido a medios de comunicación, o sea, que ha tenido como los tropiezos que tuvo, porque si no, pues nadie hubiera sabido que ya ampliamente se podía aplicar la eutanasia en Colombia, ¿cierto? Entonces, don Ovidio, con esta enfermedad en esta etapa terminal, si bien no era agonizante, ¿cierto? O sea, él hubiera podido vivir un tiempo más, no sabemos exactamente cuánto, pero sí tenía un intenso sufrimiento por el tipo de cáncer, pues, que le dañaba su parte estética y funcional, pues no podía comer bien, no podía tragar bien. Entonces le solicita a su médico que le aplique la eutanasia, su médico acepta, lleva esta solicitud al comité, el comité acepta, pero pues viendo que era como el primer caso, bueno, busquemos una otra opinión. Esa otra opinión dice, pues es que yo no puedo medir como el sufrimiento de él, porque pues lo veía caminar y lo veía respirar. Y bueno, luego reflexiona como, pues es que el sufrimiento no es únicamente estar agonizante, sino estar en esas circunstancias, y el sufrimiento lo mide el paciente, o sea, el que está sufriendo es el paciente, no es el doctor ni una persona del comité, y aceptan llevar a cabo esto. Fue desafortunado pues que le hubieran dicho un día, sí, ya lo vamos a hacer, y no lo lleven a cabo, pues, pero eso llevó a una cosa afortunada, y fue que salieran los medios y todos conociéramos cómo es una situación de su solicitud de eutanasia, a que los médicos se dieran cuenta de que el sufrimiento pues no es únicamente un dolor, ni la terminalidad no es solamente agonizante, sino que pues lo mide el paciente y puede ser anterior a esa etapa agónica. Podemos concluir que, primero, la eutanasia continúa siendo un tema sensible en la sociedad, debido a los principios ideológicos involucrados en los individuos y los derechos incluidos en el acto. Segundo, el acto de la eutanasia es una acción propia del individuo, la cual no debe ser sujeta a influencias éticas de terceros, dado que el Estado social de derecho, como lo es Colombia, encuentra sus límites en el libre albedrío del titular del derecho. Tercero, las sentencias emitidas por la Corte representan un gran paso a nivel internacional para Colombia, demostrando con esta un mayor nivel de autonomía para la población. Y finalmente, que pese a todas las regulaciones impuestas por la Corte, solo un caso ha sido exitoso, siendo este el del señor Ovidio González, padre del caricaturista matador, cuyo proceso fue negado en primera instancia y sucesivamente aceptado por la presión ejercida por los medios. Esto indica que en el país aún persiste una negación a nivel ético de este acto.